grabando y a ellos les vale madre. Perdón por la interrupción, lo que pasa es que en serio que luego después me da dolor de cabeza estar peleando con Facebook diciendo, no peleando, sino diciéndole, oye, esa música no la tenía yo, o si alguien pasó con la música y ya saben, los derechos de autor que se han puesto muy de moda, pensando que yo gano dinero con mis videos y ustedes saben muy bien que mi canal no lucra. Yo no cotizo, no monetizo, como dicen. Yo no para nada acá en Facebook ni en ninguno de mis canales. Entonces, pues pasa gente con música y pues ni modo, no, tengo que quitarlo porque si no Facebook me tumba mi canal o me cancela. Bueno, entonces, como quiera no estamos contando todavía ninguna historia, vamos a seguirla contando. Mami tiene bastantes historias que contarnos. De hecho, estábamos esperando por ahí que ya no se escuchara mucho el ruido para que pudieran ustedes escucharla. Díganme por favor si la están escuchando bien, si necesitan ustedes que yo ponga el micrófono para que escuchen más fuerte, díganme, porque a lo mejor yo soy muy gritona o tengo la voz muy alta y a mí sí me escuchan, pero no sé si están escuchando bien a Mami. Así que les agradeceré si ustedes dicen, Carla, dile por favor que hable un poco más alto, con todo gusto. Le digo ya a Mami que hable. Hola, ¿cómo estás, Paquito? Mami, mándale un saludo a Paquito de mi tío Javier y mi tía Norma. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, mijito? Y pues nada, pues a darle con las historias que tienen muy buenas historias que contar mi mamá. Adelante, mami. Bueno. Les voy a contar algo que estábamos, mi esposo y yo, por irnos a una consulta, a un hospital aquí cerca. Y llegó una persona, un familiar de él, y no, pues ya nos íbamos. Y las personas pues se molestaron, ¿verdad? Pero ya nos íbamos, ya era muy importante. Y nos fuimos. Entonces llegamos a la clínica y pues ahí como cuando van a limpiar o algo, sacan a toda la gente. Y nos sentamos en unas jardineras, pero bastante gente. Y nos sentamos de un lado y nos sentamos de otro. Y eran como las 2 de la tarde. Y luego, pues hay bastante tráfico, es en el mero centro de Monterrey. Y estábamos platicando mi esposo y yo, y oye, sí, que fíjate que oigan, se viene un cuervo, así, directamente a picarme los ojos, sí, pero volando así, andaban varios, y ese se me vino directamente a la cara. Si yo no he traído mis lentes, pues yo creo que sí me saca un ojo. Entonces yo me molesté bastante y hasta manoteé y dije, Dios mío, ¿y ese animal qué? Pero habiendo tanta gente, ¿por qué yo? Enojada. Bueno, pues el animal, yo lo espantamos y todos se pararon, nos paramos, pero yo bien enojada. Pues el animal se fue y luego me siento yo otra vez y descuidada, se vino por atrás a echárseme encima, se me echó encima el animal. Ay, Dios. De veras, en serio. Y yo decía, bueno, a mí esa gente nunca he sido santo de su devoción, pero bueno, entonces bien maldosos, pero maldosos. Entonces también le platico a mi hija que llegamos a una bodega que tiene mi esposo y yo iba a una tienda y a traer unos refrescos y yo vi un perro. Yo siempre llego echo agua bendita, ¿por qué? No sé, pero yo así lo hago. Y yo vi que era un perro, saltó el animal, pero dije, pero ¿cómo se metió? Decía yo, ¿cómo se metió? Yo cierro y me voy y le digo a mi esposo, oye, allí en tu bodega hay un perro, pero ¿cómo un perro? Sí, y él así lo dejó, te ponen. Y entonces, ¿sigo platicando con él? Sí, además dicen que si alzas un poquito más la voz porque no se escucha. Bueno, entonces pues a mí se me olvidó. Yo me puse a ver televisión y a mí se me olvidó. Entonces eran las 11:30 de la noche y yo escuchaba muchos gatos, como cuando se andan peleando. Y dije, ay, Dios mío, voy a echarles agua. Y salgo yo y veo que estaba un bañito afuera tirado, o sea, así en el patio,
y veo muchos gatos arriba, en el fondo, pero mero en medio estaba un gato negro, pero bien grande, parecía un perro, grande el animal. Y entonces estaba sentado el gato viendo directamente para dentro de la casa. Y entonces a mí me dio escalofrío, pero yo dije, no hombre, yo no te tengo miedo. Adelante, yo voy a poner el micrófono. Y me metí y agarré agua bendita y la aventé. Entonces, oigan, era tanto el ruido de esos gatos que me dio miedo. Me salgo yo y voy y le digo a mi esposo, oye, fíjate que así y así, los gatos así y así. Y luego viene y me dice, es que ahí no era un perro el que tú vistes en la bolsa. Dice, tú no vistes un perro, era un gato. Como un gato, dijo, era un gato. Dice, y lo echamos en una bolsa y ahí lo dejamos. Y le puse el baño arriba para que no se fuera. ¿Pero cómo? Dijo, sí. Pues esos gatos estaban cuidando al animal ese. Se van todos, echo yo el agua y se van todos. Menos ese gato que estaba grandísimo. Pero nunca me quitó la vista de encima. Sí. Fija la vista a mí. Y luego yo le dije, la sangre de Cristo te reprende. ¿Se escucha, amigos? Espera. ¿Sí se escucha? Deja que conteste. Que mi mamá cuente lo de la bola blanca. Ahorita no puedo, no, Alexis, no puedo ahorita. Te manda saludos mi tía Almita. Dice, eso es verdad, yo lo viví. Tía Almita, ¿sí se escucha correctamente o se escucha mucho aire o algo? Díganme por favor para corregir. Dice, ya estoy sorda, pero casi no escucho a tu mami, Carlita. Me acerco más. A ver, no, espérame, ya. Yo era una niña. ¿Sí se escucha? Sí. ¿No? Bien. Bueno, entonces ya ellos terminan lo que estaban haciendo, los trabajadores, y yo escuchaba mucho ruido y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Dijo, no, es que vamos a sacar el gato. Sueltan el gato que ellos tenían en esa bolsa, y el gato grande se lo llevó a puros empujones con su cabeza, fue y lo metió abajo pero el gato se estaba muriendo. Bueno, lo saca y el gatillo estaba así tirado, así todo abierto, y el gato grande lo estaba cuidando, pero les juro que era un perro como más grande que un chihuahua. El gato, bien grande. Entonces, pues no, ya yo dije, pues ahí va a estar el gato muerto. No había nada, ni el gato, ni nada por el estilo. Y en esa misma casa, un día yo duermo con la luz prendida, ahí porque sí me da miedo, me da miedo. Estaba yo volteada hacia la pared, y sentí, cuando me senté, pero no, con los ojos cerrados, y iba a tomar agua, y sentí cuando me agarraron el brazo, me dieron un jalón en el brazo, y como mi esposo a veces lo hace, abrí los ojos y le dije, ya te he dicho que no me andes haciendo. No había nadie. Ay, qué voz. No había nadie. Y yo no sé por qué ahí yo no puedo dormir. Yo voy con él, pero yo desde que llegamos y me quiero dormir con un sueño terrible, pero no puedo dormir. No me puedo dormir. ¿Por qué? No sé. Entonces también aquí, un día estábamos aquí mismo, donde estoy ahorita sentada, y hacía mucho calor, y dijo mi esposo, ay, vamos a sentarnos, hace mucho calor. Como ahorita. Pues les juro que él hasta se molestó porque yo no duré ni media hora sentada aquí, porque
andaban 3 lechuzas, vuelta y vuelta. Primero yo tengo una palma en un costado de mi casa, vuelta y vuelta a la palma, pero te llamaban la atención porque bien bajito. Bueno, después donde estábamos sentados, se vino una de ellas y se nos echó encima, por Dios santo, ¿sí? Se nos echó encima. Entonces yo le dije a mi esposo, Jesucristo, y me levanto yo y nos hacemos hacia un lado, y el animal así bajó bastante y luego se volvió a subir, se elevó, y luego yo le dije, pues si tú te quieres quedar ahí sentado, quédate, pero yo no, y me metí bien asustada, y después me paré en una ventana que da exactamente de la planta alta de mi casa a esa palma, y andaban, pero miren, vuelta y vuelta, y se metían a mi patio y salían, y eso, no supe qué fue, pero eran tres animales, de esos 3. Qué miedo. Dice Alexis, cuéntales cuando nos aventaron el cesto de la ropa. Ah, ok. Sí. Bueno, un día en casa de mi hermana, los muchachos, primero, la casa de mi hermana tenía 2 casas, y una de ellas vivía y en la otra la tenía sola, porque apenas le andaban pintando, y uno de sus hijos se iba a casar. Total que se fueron a vivir ahí, la esposa y los 2 hijos de ella con sus esposas, y les pasaban cosas pues muy extrañas, porque les aventaban cosas del segundo piso y todos estaban abajo y no había nadie arriba. En una ocasión escucharon muchos ruidos en una de las recámaras, fueron y no había nadie. Les aventaban, un día estaban cenando y les aventaron el cesto de la ropa, y arriba no había nadie. Los que estaban en la casa todos estaban abajo cenando, y les aventaron el cesto de la ropa. Entonces dije yo a mi hermana, ay, tú necesitas traer aquí un sacerdote, porque quién sabe qué sería aquí en tu casa, que ella es mucho, primero los muchachos y ahora ustedes, o sea, ya asustados ellos. Pero pues que ahora construyen en donde quiera, como esta casa donde yo vivo, no sé si ya les conté, que aquí estaba la casa aquí era un rancho, una hacienda, y aquí justo donde está mi casa, en donde yo vi al señor que salió de la pared y se metió a la palma, ahí era la entrada de la casa grande, vamos, de esta hacienda. Entonces hemos visto aquí pues bastantes cosas, pero bastantes. No sé si ya les contaste lo del duende que vio la niña. Sí, te dice Roger, el chico que te digo que es de otro país, sí. Me dice, qué padre escuchar las historias de mamá Lucero, porque era la mamá de todos, así como mi tía Marta, que es la tía de todo. Bueno, mire, les digo, ¿se acuerdan ustedes, tía Almita, ya que nos está viendo usted, pues ojalá cuando pase esto de la contingencia acá por la cuarentena, que no podemos andar de visitas ni de socialitos, como dice mami, pues que nos dé un día la oportunidad de ir hasta su casa, y pues así como estoy ahorita aquí en el porche con mami, me dé oportunidad de ir allá con ustedes, con mi tío, con los muchachos, y hacer un programa en vivo allá, porque precisamente ellos todavía viven en esa casa donde mi mami les está contando. De hecho, yo fui cuando mi tía Alma a mí me dijo que ahí en la casa escuchaban cosas. Jordi ha hablado, ¿se acuerdan? Mi primo Jordi es hijo de mi tía Almita, y él nos ha contado lo que le ha pasado ahí en su casa. Su hermano también, Charlie, también ha pasado lo mismo. Alexis ha pasado lo mismo. Y yo fui, antes de casarme, yo fui precisamente con toda la idea y la intención de yo ver y poder grabarlo. Llevé mi cámara, es más, mi hermana Angélica tenía una cámara profesional en ese entonces, y llevé la cámara, y lamentablemente yo no capté nada en aquel entonces. Quién sabe ahora, si estamos ahí, si estoy reunido con ellos, pues que nos llegara a pasar algo. Dice Paulina Castro, ya llegué, amigui, saludos y besos a tu mami, las quiero. Igualmente, Paulina, te mandamos muchos saludos. Y pues vamos a seguir contando, mami, que yo me acuerdo yo les conté a los muchachos de una historia de cuando yo estaba chiquilla. Yo tendría, no, 6 años. Sí, porque todavía no estaba Vicente con nosotros, todavía ni siquiera ni para cuándo Vicente. Y llegamos a la casa de una ex cuñada tuya, y de pronto bajaron tú y Angélica así,
y rápido me sacaste de donde estaba jugando y vámonos, vámonos, vámonos. Y cuando agarramos el carro de sitio, Angélica me comentó que ahí en esa casa estaban haciendo cosas y que tú te habías asustado mucho porque habías visto algo ahí. Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, llegamos a casa de un familiar de las muchachas, eso hace muchos, muchos años, y yo siempre la llevé bien con ella. Y llegamos y a mí me extrañó ver mucha gente, o sea, gente que yo no conocía, mucha gente. Entonces yo le pregunté a la señora que qué estaba pasando, que porque había tanta gente, y me dijo, no, pues es que vino una señora de Veracruz y está curando. Y le digo, ¿y qué está curando? ¿Es curandera de hierbas o qué? Dijo, no, está curando, o sea, de brujería. Ay, esas cosas son mentiras. Dijo, no, de veras, y que no sé qué. Pues donde a mí se me hizo fácil subir al segundo piso y subo, y mi sorpresa fue tan grande que ahí tenían un diablito chiquito, vamos a decir como de más chiquito que un enano, pero toda el diablo, ese de las barajas, ese diablo, y lo llevaba la señora esa, lo tenían en una jaula, y decían que la señora hacía las maldades, y el diablo se las tenía que conceder, porque si no ella le pegaba con un chicote al diablo, y lo traía la niña más grandecita mía de la mano, y le digo, vente, vámonos, y bajo yo por la niña chiquita y me voy yo. Y le pregunto yo a la señora esta, le dije, no andes haciendo eso, porque tus hijos lo van a pagar. Le dije, eso no se hace. Créanme que yo me quedé sorprendida, porque en esa parte, allí cerca hay una clínica, había doctores de esa clínica ahí con ella, había ingenieros, había de todo, haciendo maldades. Y esa señora venía de Veracruz y nadie me lo dijo, yo lo vi. Pues yo le pregunté a la señora, dijo, sí, dijo, porque ella lo tiene ahí, porque si no le hace, y si no le hace los favores, ella le pegaba con un chicote. De veras. Entonces, que les voy a decir que a la señora esta no le ha ido muy bien, porque les gusta eso. ¿Les gustaba la maldad? Les gustaba la maldad. No sé, yo tengo muchos años de no hablar con ellos, pero sí, les gustaba la maldad. Horrible. ¿Se acuerdan que yo les había platicado eso? Y pues ya ven. Dice Roger, oye, ¿le puedes preguntar a mamá Lucero cuáles eran las leyendas de antes que más se mencionaban? De cuando ella estaba chiquilla. Pues no sé. ¿Qué leyendas? Pues no sé, la Llorona. Bueno, miren, yo les voy a contar algo que no les he contado tampoco a mis hijos. Porque yo no quiero que van a decir que estoy loca o no sé. O que me gusta mucho contar de misterio. Pero es que me han pasado tantas cosas. Cuando yo tenía como 5 años, yo me acuerdo muy bien de todo. Cuando yo tenía 5 años, mis papás vivían en pues como en una vecindad, pero en medio estaban todos los patios y en las orillas estaban las casas. Y mi mamá vivía en la mera entrada, en la primer casa, ahí vivía mi mamá. ¿Se llaman privadas? ¿No? Pues, sí, son calles y son privadas. No, era, yo cuenta, una manzana y alrededor estaban las casas y en medio era el patio. Sí, no. Pero la casa donde vivía mi mamá, esa sí tenía un patio individual. Okay. Que si tú querías ir al patio grande no había problema, pero ahí mi mamá tenía individual. Sí, no. Bueno, sí. Y yo me acuerdo que hacía mucho calor, pues yo estaba chiquita, pero yo me acuerdo muy bien que estábamos acostados todos, mi mamá dejó las puertas abiertas y a mí me daba miedo porque yo sentía como que me levantaban así para arriba y yo hasta me dolía el estómago y yo en una de esas yo abrí los ojos y vi como yo estaba en el aire, nadie me tenía
nadie me estaba agarrando, pero yo estaba en el aire, de veras. Y yo duré como 3 meses sin caminar, no caminaba. Yo me levanté y yo no podía caminar. Me llevaron con el doctor y todo y no tenía nada, pero no caminaba. Pues no sé, de repente yo quería caminar y me dolían las rodillas, me dolían las piernas, pues ya me habían llevado con el doctor y mamá decía que no tenía nada. Y ya después, sí, como a los 2 meses, 3, yo comencé a caminar despacito, despacito. Pero yo estaba chiquita, pero yo me acuerdo muy bien de eso. Pues no, por muchas cosas. A mí me han pasado muchas cosas, bastantes. Dice Pablo Sergio Juárez, hola chico, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Cómo la están pasando allá en tu país? Espero que estés adentro en tu casa guardadito en cuarentena. Y pues si acabas de llegar, te presento a mi mami. Mami nos está contando pues historias de terror. Si recuerdas, estaba yo por allá por Tampico y luego me fui a Ciudad del Carmen y pues ya estoy de regreso acá con mi mami. Y pues nos está contando las historias de misterio. Vamos a seguir que nos cuente. Ahí sí voy a estar haciendo pausa y pausa y pausa. Dale chance a mami que tome tantita agua, se acuerde de las historias y no les cuente. Y saludarlos a ustedes aquí. Los que pueden, por favor, compartan, díganle a los de YouTube y a los de Twitch, que estoy nada más ahorita en Facebook porque los mendigos de Telmex siguen con sus rejegues de venir a arreglarme esta chingadera. Hola mi amor, ¿cómo estás? Te mando un saludo hasta allá, hasta el Carmen. Ya duérmete. No es cierto. No es cierto. No, pues ahorita les voy a contar. En una ocasión vino mi hermana y ya estuvimos aquí, se le hizo tarde y fuimos a encaminarla a que tomara un eco a la avenida, mi esposo y yo, y cruzamos una plaza bastante grande. Y cuando ya regresamos, pues ya mi hermana se fue y todo, y cuando ya regresamos, el pedazo por donde veníamos mi esposo y yo está medio oscuro, pero sí hay luminarias, pero ese pedazo está oscuro y hay un árbol que parece un paraguas, grandísimo el árbol, y de ese árbol escuché la voz de una de mis hijas, de la mayor, que me gritó, mami, y volteamos mi esposo y yo y dijimos, Angélica, volteamos y no, me estaban gritando de arriba de ese árbol. Nos quedamos parados, le dije, y yo te dije, mami, y le dije a mi esposo, esa voz viene de ese árbol. Así, no había nadie, porque ya era bastante tarde, no había nadie en la calle, no iba pasando ningún carro, no había nada, y la plaza estaba sola, pero así bien clarito. Y le dije a mi esposo, ay, camínale, ¿cómo te pasan a ti cosas? Pero si a él también, porque él andaba conmigo. ¿Contigo? Pues sí. Pero ¿y hablaste con Angélica? No, yo le pregunté, ay, pero si estaba arriba del árbol. Pues sí. O sea, ¿cómo? No digo que le estuviera pasando algo o algo. No, nada, todo bien, pero pues así se escuchó. Oye, yo les voy a decir una cosa, cuando mis papás, ustedes saben que mis papás son divorciados. Mi mami se volvió a casar y pues el actual esposo de mami, pues ahora sí que como quien dice, me adoptó, ¿no? Como hija. Cuando mami todavía está casado con su ex, yo me acuerdo que siempre nos decía, no digas cosas de fantasmas, no digas cosas de que ves, de que escuchen nada, porque mi papá, ya les he dicho miles de veces que él no cree en nada de esto, más sin embargo, yo les conté. A él le pasó en el hospital universitario. ¿Qué le pasó? Cuando un día él fue a casa de una hermana que vivía un poquito lejos de donde estábamos todos y ella tenía un niño chiquito. Tenía 2 y tenía un niño como de 3, 4 meses, algo así. Llega el señor, salió de trabajar y le dijo a un sobrino, vamos a darle una vuelta a su hermana. Se van y iban estacionándose ellos cuando la señora sale corriendo y le dice que el niño, que no sabía que tenía el niño. Entonces entra el señor y ella tenía al niño acostado en la cunita, va y lo saca, él dice que el niño ya estaba todo morado
y que el niño, él comenzó a ayudarlo, le dio auxilio, pero el niño ya no reaccionaba. Entonces dice que él le dijo a su hermana, enrédalo en una cobija porque hacía mucho frío, y lo llevaron a un consultorio que estaba a la vuelta de casa de su hermana, y que el doctor les dijo que no, que él ya no podía hacer nada con el niño, que el niño ya había fallecido y que se lo llevaran al hospital, al anfiteatro. Entonces la señora comenzó a llorar. Pues imagínense cómo estaba la señora. Se va la señora con el señor lo llevan imagínense, como 40 minutos con una criatura ya fallecida, tu hijo en tus brazos, y 40 minutos, o sea, una cosa, yo me imagino que se le hizo eternidades, una cosa horrible. Eso es lo que yo pienso. El señor antes en el hospital había 2 rampas, y al llegar al final de esas rampas, a mero arriba, estaba la entrada a urgencias. Se sube la señora con el bebé, y se suben los 2 por ahí, y le quitan al niño las enfermeras. Entonces la meten a ella porque ella se desmayó, y el señor se queda afuera. Y dice el señor, porque yo lo veía, es un señor bastante incrédulo, ellos no creen en nada. El señor llegó, pues no llegó a la casa, y yo dije, Dios mío, que este señor, ¿qué pasaría? Y así. Entonces otro día llega la hermana de él y me dice, es que se le murió el niño a fulanita de tal, y pues vámonos al panteón. Pero ¿cómo? Pues ya nos fuimos al panteón. Cuando el señor llegó, y yo me le quedaba viendo, porque llegó bien serio, bien agobiado. Y yo dije, pues es por lo que le pasó a su hermana, ¿no? Él se quedaba viendo hacia el techo, y dije yo, pues ya se afectó mucho. Y yo le pregunté qué le pasaba. Pues que fíjate que me pasó una cosa bien rara ayer ahí en el hospital. Y yo le pregunté qué le había pasado. Entonces dice, cuando se llevan al niño y se llevan a mi hermana para dentro del hospital, yo me quedé parado, y no había nadie fuera del hospital, ahí en las rampas. Nadie iba subiendo, nadie iba bajando, no había nadie. Dice, y yo me quedé agachado, pensando por qué le había pasado eso a ella. No sé de dónde salió esa persona, porque del hospital no salió, porque yo hubiera escuchado a las puertas. Dice, y no venía nadie tampoco subiendo, porque yo me volteo y no veo a nadie. Dice, el señor me tocó mi hombro, y me apuntaba hacia arriba. Yo hasta pensé, pues me dice algo, me quedarán hablar a alguien de arriba, y él volteaba. El hospital tiene muchos pisos, y él volteaba hacia arriba, y él nunca vio nada. Dice, cuando yo bajé la vista, el señor no bajó para ningún lado, y tampoco se metió. Entonces yo le contesté, sería Dios que te mandó un ángel, porque tú eres muy incrédulo. Y dijo, ¿será? Y le dije, probablemente sí, porque si tú no vistes a nadie, el Señor no te dijo más nada, no te habló, nomás dice que le apuntaba al cielo. Eso fue ahí, aquí en el hospital universitario. Bueno, ahora está bien cambiado el hospital universitario. Sí, ahora sí. Pero en aquel entonces sí, yo me acuerdo que estaban las rampas así bien, eran bien bellito. Ahorita está peor, ahorita está peor ahí, porque no puedes subir, está bastante feo. Yo también quería que, hace días me acordé. ¿Tú te acuerdas de lo que yo te platiqué? Digo, yo te cuento a ti, por lo que tú me dices que te sentiste, lo que platicaste ahorita, que sentiste que te elevaste, sí, que abriste los ojos, y que efectivamente vistes estaba colgando mi cabello, mis pies y mis manos, pero nadie me tenía sostenida. ¿Tú te acuerdas, si no te platico, cuando vivíamos ahí en la casa de Laura Guevara, que tiene, yo cuando tenía como unos 5 años, porque todavía no nacía
Vicente. En ese entonces todavía no nació Vicente. Yo me acuerdo que llegaba abuelita y nosotros dormíamos en las literas y tú no nos dejábamos que nos viéramos una arriba y otra abajo porque tenías miedo que nos cayéramos y dormíamos Angélica y yo en la misma litera. Cuando llegaba abuelita, ya fuera que ella me levantara o tú o mi papá me cargaban y me acostaban o ya sea con ustedes o me llevaban a la sala, ¿sí? Entonces, pues a mí no se me hacía raro, ¿no? Que me levantaran cargando y me fueran a acostar ahí contigo o me llevaran a la sala. Porque llegaba abuelita de pronto de la casa de Dolores y llegaba ya bien noche, o de la casa de mi tío, de la de acá de la Comerrey. Entonces, yo les conté, ya les había contado yo este rollo, que yo en una ocasión fue muy extraño porque alguien me levantó de la cama, de la litera. Estamos a escasos pasos de donde tú te dormías. Y yo dije, pues me levantó mal, que habían abierto la puerta, que hubiera llegado abuelita. Y de pronto me desperté porque sentí frío. Y lo que había pasado es que desperté en el piso del baño. Del baño del patio de acá, del lado de con Doña Coco, no de aquel lado, de este lado. Sí, sí. Entonces, el foco estaba prendido, no estaba apagado, estaba prendido. Y el foco del patio también estaba prendido. Y la puerta de entrada estaba abierta, o sea, la puerta de salida para el patio. Así pasó, mami. Yo me levanté y me fui a la cama. Sí, ¿qué pasó? Pues chiquilla, no sabes ni qué. Fui y me metí a dormir, no te dije nada, te vi dormida, papi, Angélica, y yo me acosté a dormir. No me explicaba qué había pasado. Así quedó. Al siguiente día, mami, pasó lo mismo. Me levantaron de la cama y desperté otra vez porque sentí el frío y el piso duro y me levanté. Pero nunca había nadie, mami. Nunca había nadie adentro de la casa, no había puertas abiertas, no había nada. Y yo no sentía miedo porque estaba todo prendido, el patio y el baño. ¿Sí? Decía yo, pues, ¿qué pasa? Entonces, esto pasó 6 días. Al 7º día, yo sentí cuando me levantaron y desperté, un poco chinita, y estaba despierta, pero no abrí los ojos porque sentí claramente como alguien metió las manos para cargarme. Y sentí como iba caminando hacia el baño. Y yo dije, ¿quién es? Lo desconocí completamente. Y entonces yo siento cómo me deposita en el baño. Y el baño estaba prendido, o sea, el foco del baño estaba prendido. Y me quedo inmóvil como si yo estuviera dormida. Y me quedo inmóvil ahí en el piso, sentí el frío, sentí todo. Entonces dejé pasar, ¿qué te diré? Unos 5 minutos. Y me levanto, salgo del baño, me quedo viendo la puerta del baño, viendo la puerta de entrada hacia la casa. No estaba lejos, No. eran pasos. No eran pasos. Y me fui caminando al pasito por el patio. Y cuando estaba en el mero centro del patio, me quedé parada porque empecé a sentir que alguien me estaba viendo y empecé a sentir muy pesado el ambiente y como que algo me detenía de atrás, como que no sigas caminando, ¿no? Entonces, y me quedé viendo hacia allá, pero yo quería voltear. Si estás viendo hacia allá, pues ves ligeramente hacia acá, hacia el techo, ahí. Entonces, me animo, ¿qué te diré? 3 minutos me quedé ahí y dije yo, pues corro, hago, ¿qué hago, no? Pero sí empecé a sentirme inquieta. Entonces yo volteo, mami, para el techo levanto la vista para el techo de la casa y estaba un hombre parado. No era muy alto, no era una persona muy alta, pero era un poco gordo, con la piel de la cara y de las manos como quemada, como vieja, como arrugado, feo, y traía un pantalón khaki y un suéter así como todo raído con rayas, y me sonrió. Y los dientes los tenía todos como puros pedazos de dientes, negro, bien feo.
y haz de cuenta que sentí como que algo me empujó de atrás, me empujó y corrí y me metí a la sábana, abajo de las sábanas y me abracé de Angélica y me quedé bien dormida. Tenía 6 años. Nunca te había contado yo eso. Nunca te había contado. Entonces, bueno, no, porque ahí siempre pasaron muchas cosas. Miren, eran 2 casas. Nosotros abrimos una puerta que estaba ahí y rentamos las 2 casas porque una era muy chiquita. Entonces, en una casa era la sala y la cocina, y en la otra eran las recámaras. Y yo tenía pues 2 patios. En uno de esos patios, nunca había, barrías todo, y a mí me desesperaba que barrías todo se secaba, menos el fondo del patio. Nunca se secaba, ahí siempre quedaba un charco. Y decía, bueno, es que así hicieron el piso, tiene mal declive, y ahí lo secabas con el trapeador, bien seco, que no quedaba nada. Te ibas, ya te metías y todo, regresabas, y yo otra vez estaba el charco de agua ahí. Y un día yo le dije a mi vecina, le dije, oye, antes de que yo viviera ahí, ¿qué? Le dije, ¿vivía alguien o algo? Dice, bueno, ahí vivía el papá de mi esposo, y ahí falleció el papá de Pepe. Entonces le dije yo, ¿de veras? Y dijo, sí. Dije, oye, le dije, es que fíjate que sí, dice, y no habrá dinero enterrado. Sí, y luego le dije, ay, no. Dijo, sí, puede ser que, porque dicen que cuando se hace una laguna, hay dinero. Y luego le dije, ay, cállate la boca. Dije, ¿por qué? Le dije, no, le dije. Dijo, yo te doy permiso de que escarbes. Le dije, no, hombre, yo no escarbo nada. Pero sí, ahí nos pasaron muchas cosas a nosotros. ¿Te acuerdas cuando se cayó el de los trastes? Sí, de los trastes, trinchador. Sí, ya les conté de esa historia que se cayó trinchador. Dice Angie, saludos, cuídense, Maggie y mami, les mando un abrazote. Igualmente, Maggie, un abrazo para ti, para los nenes que los estuve estudiando hoy por WhatsApp a mi gordito. Y pues aquí platicando, Maggie, ya sabes. Y ahí mismo en esa casa de Dora, ya sabes que en diciembre, ustedes saben muy bien que yo tengo depresión crónica, no es cosa de que no sabían o algo, ¿no? Con terapia ocupacional me la he llevado muy bien, la he sobrellevado muy bien. Y en diciembre a mí me da por llorar, porque hace frío, aparte estaba lejos de la casa, un sinfín de cosas. Y yo me acordé de una situación que me pasó ahí en la casa de Dora. Tú antes de tener a Mayelita, tú antes perdiste a un bebé que era un niño. Bueno, yo me acuerdo que hasta lloré. Un día de estos que ya me vengan a poner el chingado internet, te pongo ese video. Ahí en eso a mí me pasó algo bien traumático. Y yo me acuerdo que muchas veces, y Angélica te lo puede decir, yo le decía, no puedo dormir porque yo escucho que por afuera, por de aquel lado, ¿te acuerdas el carro beige que tenía papi afuera estacionado? Bueno, por de aquel lado del carro de papi siempre escuchaba a unas personas cuchicheando y sabía que estaban hablando cosas de nosotros. Y yo me asomaba y no había nadie. Y siempre en la noche pasaba eso. Lamentablemente yo, mi amiga Chelina, pues yo tengo muchos años de no verla, pero ella sabía, porque yo lloraba con ella y decía que cuando llegaba la noche yo sentía mucho miedo, que ni siquiera me sentía capaz de bajar los pies de la cama. En esos meses que tú tuviste a ese niño contigo, a mí me pasaron cosas bien feas. En la cama, yo me acuerdo que en una de esas ocasiones yo me levanté. ¿Qué se oye? ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice? No, es un mensaje. En una ocasión, mami, yo me levanté de la cama escuchando que hablaban, que escuchaban, y de abajo de la cama, ¿te acuerdas que en ese entonces tú nos habías comprado unos muebles que eran de una madera muy cara, ¿cómo se llama? Madera no me acuerdo, Granada, algo así, que no sé de qué rollo será, pero era una madera muy cara, ¿no?
Entonces, de abajo de la cama, que estaban recién armados, estaban recién estrenadas, me agarraron el tobillo. De verdad, mami. Me agarraron el tobillo. Cuando tú te embarazaste de ese niño, yo tenía 11 años. 11 años, sí, porque Mayela nació cuando yo tenía 15. Exactamente. Entonces, me agarraron el tobillo. A partir de ahí que me agarraron el tobillo, mami, yo empecé a tener pesadillas. Había una persona una entidad que me atormentaba, mamá. En la secundaria, jugando, se me aparecía, se asomaba, me jalaba el pelo, me aventaba. Entonces llegó un momento, mami, que yo le decía a Chelina que yo no sabía qué hacer y no te quería decir porque yo sentía que esa entidad que estaba ahí, mami, estaba detrás de ti. Quería hacerte daño a ti. Y a mí me daba terror que yo gritara o me escucharas tú llorar o me escucharas que sí, que yo me movía o algo y tú siempre te levantabas a vernos si estábamos bien. Y a mí me daba miedo que te levantaras y que te pasara algo. Entonces, en una de esas ocasiones, ma, yo me levanté y yo dije, voy a prender el foco porque tengo mucho sueño y ya estoy muy cansada. Y yo necesito dormir porque yo me quedaba dormida en la escuela. Yo me sentía protegida por un amigo que se llama Ángel y por Chelina. Entonces ellos me decían, duérmete, nosotros te cuidamos. Y si me veían que yo estaba teniendo pesadillas, me despertaban. Entonces, pues, estaba yo en segundo de secundaria. Sí, estaba en segundo de secundaria. Entonces, en esa ocasión, mami, yo me acuerdo que yo me levanté a prender el foco. Y en el momento que yo volteo para la puerta que estaba de entrada hacia tu recámara, yo pensé que eras tú. Y no. Mira cómo me pongo chinita. Era algo, no te puedo decir que era un ser humano porque no era un ser humano. Alto, estaba obeso, pero se veía así como que grasoso. Y la piel así como la harina cuando está oxidada, cruda, ya que tiene muchos días, sí. Así, mami, y olía feo. Y en eso prendo yo el foco y enseguida que yo prendo el foco, veo que tú te levantas y me dices, ¿qué pasó? Y pensaste que era Angélica. Y te dije, soy yo, mami. Y en eso te vas para acá y le digo, te dije yo, ¿a qué te levantaste? Y me dijiste, tengo hambre. Y yo voy contigo, que vas a comer pollo con salsa verde. A mí me gusta mucho el pollo en salsa verde. Y yo me acuerdo que yo me senté a comer contigo, pero la comida, a partir de ahí, como por un año, a mí me sabía amarga. Como a plástico la comida. Esa cosa que yo te estoy platicando, gracias a Ángel, te digo, a ese chavo yo lo dejé de ver en segundo, o sea, se cambió de secundaria para pasar a tercero, nunca volví a saber de él. Digo, sí, sabiendo los videos, pues, saludos, gracias por los que hizo, y a Chelina, que él leyó un libro, no sé dónde, que él era un año mayor que yo, que era mayor que yo, que Chelina y que yo, y él me dijo que dormida, me quedara dormida y que en el sueño, mamá, yo le dijera a eso que se fuera. Y yo me acuerdo que cuando yo me levanté, a partir de ahí, a mí nunca se me ha quitado ese dolor de cadera porque me caí. Corrí de ahí del SWAT, en el sueño. Y cuando iba llegando a la casa me resbalé o me tropecé con una piedra y me caí desde entonces. Desde entonces nunca se me ha quitado ese dolor. Ese dolor siempre que hace frío me da. Bien fuerte, te digo, tengo ciática, ¿no? Ese dolor siempre lo he tenido ahí. ¿Tú nunca sentiste nada porque tú perdiste ese bebé? Pues no, mijita, yo no. ¿Qué sería? ¿Tú no te acuerdas que hayas visto que te dieras cuenta que algo estaba pasándote aquí? Bueno, ahí pasaban cosas porque yo la puerta una vez empezó a hacer bastante aire y yo cerraba con llave hasta que no llegaba mi esposo y esa en una ocasión era temprano, eran como las 7 de la noche y estábamos cenando los niños y yo y estaba haciendo frío y comenzó a hacer mucho aire y a llover y yo le cerré con llave. Bueno, pues la puerta se abrió sola
Dice, pero ¿cómo se abrió si tenía llave? Y se abrió la puerta. Así, de par en par. Y dije, no, hombre. Fui y cerré. Pero pues ahí cuando éramos pasaban muchas cosas. Era demasiado. Me corrige mi hermana, les corrijo yo también a ustedes, dice, no, tenías 14 años y yo iba a cumplir los 15, mi mami perdió a Gerardito, fue en mayo, y mi fiesta de 15 años fue en junio. Ah, ok, entonces corrijo, no tenía 11, tenía 14 años yo. Bueno, déjame platicarle lo del hijo de mi amiga. Ah, sí. Bueno, les voy a platicar, esto pasó en San Nicolás, no les voy a decir dónde nomás, en San Nicolás. Miren, este muchacho, la señora tenía, pero ella ya falleció, tenía como unos 7 hijos y era bien buena, la señora era bien buena. Entonces dice que ella batallaba mucho con ese muchacho porque se drogaba y muchas cosas. Descarriado el hombre. Descarriado. Entonces dice que un día llegó bien mal el muchacho y ella lo regañó y el muchacho la golpeó. Entonces dice que ella lo corrió de la casa. Cuando hizo eso lo corrieron y atrás había un campo donde ellos vivían, había donde juegan fútbol, y el muchacho se sale, se va, había una por el patio podían salir ellos a ese patio de una puerta y se fue, grandísimo que está ahí, estaba. Entonces dice la señora contó que porque yo le decía que ese hijo de ella era muy bueno cuando yo lo conocí. Entonces por eso ella me contó lo que a él le había sucedido. Dice que cuando hace eso, que llega tomado y la manotea a ella y todo, él se sale y se va al campo, y que el señor contó después. Dice que ellos estaban acá en su casa y escucharon muchos gritos y salieron. Dijo, a alguien andan golpeando. Dice, a alguien andan golpeando en el campo. Pues cuál va siendo su sorpresa que el señor, en ese tiempo el muchacho, un huerco, empezó a gritar que le abrieran y dijo, ándale, viene, no voy a decir nombres, le abren la puerta y entró. Dicen que venía blanco, todo golpeado y todo arañado, o sea, con surcos así bastante hondos, y qué pasó, y que abrazaba a la señora y se hincaba y le decía, perdóneme mamá, perdóneme. Dice que cuando ya el hombre se repuso, el muchachito se repuso, que no se quería dormir porque no quería ver lo que le había, porque no quería contar lo que le había pasado. Hasta otro día en la mañana les contó que él de lo como andaba tomado y todo, se quedó dormido en medio del campo. Y dice que él sintió que alguien fue y lo movió bien feo, lo levantó y lo empezó a golpear, a arañarlo y a golpear, y que él no alcanzaba a la persona esa para pegarle, y que cuando volteó hacia arriba era un hombre altísimo, negro, que, o sea, dice, no le veía más que como una calavera. Dice, y le salía por los ojos lumbre. Ay, Dios. Lumbre. Y si yo le veía las uñotas, y que el muchacho llore y llore, yo le veía las uñotas. Dice, ¿y sabe qué, ama? Era el diablo, porque yo le vi un pie de gallina y uno como de vaca. Y que dijo, no. Bueno, el muchacho se hizo hermano de religión y siempre cuidó a su mamá. A partir de que le pasó eso. Dice que él se fue, corre cuando le pasó eso en el campo. Él se fue, corre, y aquella cosa iba detrás de él. Ay, Dios. Iba detrás de él. Dice, dile a mami que cuente lo de las galletas en las llantas. Sí, es el hijo de doña Toñita. Sí, el hijo de doña Toñita. Pasa nada, no sabe ni quién es doña Toña. Que cuentes lo de las galletas en las llantas. ¿No te acuerdas que que hubo un tiempo en el que... que encontrabas un paquete de galletas. Un paquete de galletas, exactamente. Sí, nosotros hubo un tiempo, eso fue en Escobedo. En Escobedo.
siempre encontrábamos un paquete de galletas abierto en las llantas. Bueno, es que sucedió, bueno, pasó, salía, encontrábamos un paquete de galletas siempre abierto, siempre estaba como que agarraban y ahí la ponían, pero nos extrañó porque nos pasó como 15 días y yo decía, válgame Dios, pero otra vez este paquete de galletas, lo abría, lo tiraba y otra vez. Como a los 15 días de que pasó eso, mi esposo venía, se fue a trabajar. Ex esposo. Regresó a la casa por una herramienta. Y cuando él venía, ahí los lunes, ahí en Escobedo, en esa colonia se ponía un mercado muy grande por sobre la avenida. Ahí por la iglesia. Y el señor venía una niña por una banqueta bien alta. Y la venía siguiendo un perro y la niña se le metió a las llantas de un camioncito que él traía, se atravesó y la atropelló. Entonces, eso pasa lo de las galletas y como a los 15 días le pasó eso al señor que atropella a esa niña. Y yo decía, ay, entonces a lo mejor eran cosas de que nos querían avisar que iba a pasar eso. Pero no, yo me di cuenta porque llegó un vecino y me dijo, dice, Lucero, no ha llegado tu esposo. Me digo, no, él se fue a trabajar porque dijo, no hombre, ve a la avenida, acaba de atropellar a una niña. Pero ¿cómo si él maneja bien despacito y todo? Y dice, no. Entonces había sido un accidente, fue un accidente y los familiares de esa niña, no, a él no lo detuvieron ni nada, no quisieron porque todos vieron que el perro la venía siguiendo. Un niño venía con un perro y el muchachillo le cuchilea el perro a la niña, la asusta y la niña corre para adentro de las llantas del carro, de la camioneta, no se fijó y la atropelló. Y entonces él se dio cuenta que la atropelló porque la gente comenzó a gritar. Pues yo que fuera un aviso de que, yo digo, ¿verdad? No son cosas mías, que algo iba a pasar, sí. Exacto. Que algo iba a pasar, pues imagínense. No, sí, yo me acuerdo de eso, que después nosotros conocimos a la familia de la niña y eran unas personas bien amadas. No sé si todavía viven ahí. ¿Quién sabe si todavía viven ahí? Ay, mamá. Ahí en la casa de Wally, mami, yo les contaba, mami, que ahí cuando, ¿te acuerdas que cuando hacía a veces mucho calor nos íbamos y nos quedábamos ahí en los primeros cuartos, que era donde dormía mi tía Cali, mi tía Alma? Y ahí en la casa de abuelito, mami, yo no sé quién más haya escuchado, creo que me dijo por ahí alguna vez Bernita o alguien me dijo que ahí en la casa de abuelito se escuchaba cómo arrastraban cadenas. Porque yo conté que en una ocasión, ya ves que era característico cómo abrías el portón y se escuchaba que lo abrían, y en esa ocasión yo me acuerdo que yo escuché que abrieron el portón y luego empecé a escuchar cómo arrastraban cadenas hasta allá hacia la casa de abuelito. Bien espeluznante. Entonces que la vio era un sábado en la tarde y ella andaba preparando las cosas para la cena y dice, se metió bien asustada ella y Pepe, mi hermano, porque la señora de al lado tenía un cerdo amarrado atrás en el patio y mi hermana había salido a sacar la basura porque iba a pasar el camión de la basura, y dice mi hermana que ella traía el vaso en una mano traía el bote de la basura y en la otra traía un vaso de la licuadora, y dice que cuando ella volteó a ver que el cerdo le hizo muy feo y ella volteó y lo vio, dice que el cerdo se estaba riendo con ella. ¡Ay, Dios! Y que Pepe también lo vio. Ay, y que le dijo, ¿vistes? Y que corrieron los dos, y que cuando ella vio eso, ella soltó el vaso y se rompió y se cortó bastante el talón. Ahí lo vieron ellos en el patio. Dice, ay, ¿cómo no? Eso. Dice, de veras. Y cuando yo llegué, ella estaba llorando, platicando. Ay, eso no pasa. ¿De veras? Y luego dijo Pepe, no, si es cierto, porque yo también lo vi. Ay, Dios. ¿De veras?
Y le cosieron en la casa de Crucito. En la casa de Crucito, sí, Sí, al lado. Y le cosieron el pie a mi Le tía. cosieron el Ay, pie, la Dios. tuvimos que llevar al hospital. Que busque, mi tía Alma, si nos está viendo, que nos cuente que si ella ahí en la casa de abuelito, Sí, Beto vio a mamá. Ay, ¿cómo? Beto vio a mamá. Alma siempre nos está con eso. Porque dice, mi mamá era una persona chaparrita, ella delgadita. Y un día mi cuñado, no sé, regañó a mi hermana. Estaban recién casados y vivían en casa de papá. Entonces mi papá su recámara estaba al fondo de la casa y ellos dormían en la de enfrente. Y dice que un día mi cuñado peleó con mi hermana y dice que él no conoció a mi mamá, pero dice que un día vio que una persona chaparrita, ella que pasó así por la puerta, tenía vidrio la puerta y él la vio. Y luego él le preguntó a Alma, mi hermana, que cómo era su mamá. Y Alma le contó, le dijo, ¿por qué? Dijo, pues cuéntame cómo era tu mamá. Y mi hermana pensó que él quería saber cómo era mamá. Dijo, no, pues mi mamá era una señora chaparrita, así, dijo, y que mi cuñado se asustó, que le dijo, no estés jugando, te estoy preguntando bien. Dijo, ¿por qué? Pues así era mamá, pregúntale a papá. Chaparrita ella, así como yo, pero bien delgadita y así. Y dijo, ¿por qué, Beto? Dijo, porque yo la vi anoche. Ay, qué bueno. Yo la vi anoche. ¿Cómo la vas a ver? Dijo, sí, yo la vi anoche, que pasó por aquí enfrente, por enfrente de la puerta, y luego la vi que pasó por la ventana, iba para el patio, así allá de atrás, y yo la vi, dijo, y entonces mi hermana le dijo, sí, era mamá, y era mamá porque mi mamá me quería a mí mucho, y tú peleaste conmigo, no es peleando, porque se te aparece mamá, y mi cuñado agarró miedo de eso, de que mamá lo asustaba. Allí en la casa de mi tía Socorro, mami, Ay, todo mundo tiene miedo en esa casa. No sé si ya les conté lo del viejo que me asustó ahí, del viejo negro, que siempre me ha seguido. Bueno, les voy a contar. Una vez mi hermana llegué yo de mi trabajo y ellas iban a ir a una cena de una amiga de ella había cumplido años y iban a ir al evento. Las hijas de ella, yo traía las mías y iban a ir, entonces yo le dije, no, yo no voy a ir porque yo después me desvelo y yo me voy a levantar muy temprano en la mañana, voy a trabajar. No, vamos y que no sé qué. Entonces dijo mi hermana, pues vamos a ir todos y te vas a quedar sola. Y ella sabía que no nos gustaba quedarnos ahí porque ahí asustan. Entonces le dije, ay no, pues sí, fíjate, pero yo tengo bastante sueño. Y todo el mundo se fue, se arreglaron y me decía, hermana, ¿estás segura? Sí, estoy segura, yo no voy. Pues fui y me acosté y se fueron y le dije, cierren la puerta porque yo no las voy a escuchar cuando llegue. Entonces me dice ella, dice, no, dice, bueno, está bueno, nos vamos a llevar las llaves, sí, llévatelas. Y me quedé yo dormida, pero un sueño profundo. De esas veces que yo tenía ya mucho tiempo de no dormir así, me quedé bien dormida. Y tenía la televisión prendida. No, no estaba completamente oscuras porque yo no duermo así, no me gusta. Abro los ojos porque con todo mi sueño profundo que yo tenía, yo sentía que alguien me estaba viendo. Y justo en mis pies veo yo el hombre de negro que yo les he dicho que tengo años viéndolo, así, parado y me estaba viendo. Entonces mi reacción fue, no sé si puedo decir aquí más. Sí. Le dije, bueno, no hombre, chingas a tu madre, pero yo tengo bastante sueño. Y me quedé dormida otra vez. Cuando escucho que mi hermana llega, pero para esto pasaron horas, porque no, pues yo quién sabe cuánto dormiría. Llega mi familia, ya llegamos, y donde escucho la voz de ellas, me enderezo y digo, ay, el viejo de negro. Y bajo bien asustada y tiemblo y le cuento a mi hermana, y te dije que no te quedaras sola. Le dije, pues que yo tenía mucho sueño y me comencé a reír y ¿de qué te ríes? Le digo, porque le dije, no hombre, así, le dije una maldición
Y me volví a quedar dormida porque era tanto mi cansancio y mi sueño. Terminas Que, por o sea, en el momento ya me volví a acordar cuando volví a despertar. Pero sí lo vi, ¿no? Sí lo vi. Qué mío. Ahí en la casa de mi tía Socorro han pasado bastantes cosas. En una ocasión cuando estaba chiquilla. Charlito. Un saludo de cuánto. Sí. El niño más chiquito de mi hermana, la más chiquita de nosotros, cuando mi cuñado murió, él tenía 2 años, 2 o 3 años, pero no tenía más. Y llegamos, a ver, siempre andábamos ahí nosotros, porque mi cuñado para nosotros era como nuestro hermano mayor. A falta de papá estaba mi hermano, le tenemos él ya falleció, él ya no vive, tiene muchos años, pero le tenemos un respeto, aún y él no viva para mí. Estaba mi padre primero y enseguida estaba mi hermano Julián. Era mi cuñado, pero para mí eso significaba y sigue siendo. Entonces fallece él y su muerte fue muy dolorosa y para todos también. Y nos dolió mucho. Llegamos mi hermana la chiquita y yo siempre andábamos juntas. Y llegamos con los niños y todos estábamos en la sala. Y el niño de ella caminó hacia la sala, al comedor de mi hermana, y se sienta a jugar en la mesa, en la mesa abajo de la mesa. Y todas acá platicando en el porche y en la sala. Donde viene el niño corriendo, llorando. ¿Qué tienes y qué tienes? Pero atacado, que no podía ni decirlo. Dice, mi tío Julián, porque ella todavía ni podía hablar bien. Y mi tío Julián, y nos apuntaba la escalera para subir a la planta alta de casa de mi hermana. Y no, aquí no hay nada, no. Lo agarrábamos y lo queríamos meter para que viera que no había nada. Y el niño temblaba, pero bien asustado. Y no, mami, no, mi tío Julián. Pero no le tengas miedo, mijito, es tu tío. No. ¿Cómo lo vio? ¿Quién sabe? Pues nunca le preguntaba porque era un niño muy chiquito. Pero sí, ahí en casa de mi hermana se ven muchas cosas. Ahí en la casa de mi tía Socorro, les digo yo, cuando en una ocasión que mami estaba mi hermano internado en el hospital, mi hermano chiquito Vicente, y me acuerdo que le dije yo a Delia que quería ir al baño, y me mandaron al baño de abajo, las mendigas. Me mandaron al baño de abajo y aprendí, préndele el foco de las escaleras y de aquí te veo. Pues sí, te hizo bien. Pues sí, nada más me vas a ver cuando alcance, porque ya das la vuelta y ya no te ven. Cuando iba en el tercer escalón hacia abajo, haz de cuenta que del medio del descanso de las escaleras era como una bruma blanca, como una sábana, pero muy delgadita de bruma, y me traspasó. Me regresé corriendo y fui al baño y le dije, un fantasma. Pues me regañó mi tía, me dijo que no había fantasmas, que ahí no había nada. Mi tío Julián bajó, no había nada. El día del Rosario del Güero. Ay, ¿qué pasó? Bueno, de eso no hace mucho, cuando él cumplió 1 año de fallecido, estábamos rezando el rosario en el porche de casa de mi hermana. Hacía frío, un poco de frío, no mucho, pero sí se hacía frío. Y nos sentamos allá afuera todos porque éramos mucha gente y estábamos allá afuera. De repente empezó a hacer bastante, pero bastante aire. Se vino así la nublación, estando el sol, se vino la nublación así bien cerrada. Y enfrente de casa de mi hermana hay una plaza. Pues ese árbol, son duros porque son un mezquite. Para que se rompa un mezquite es difícil. Y bien grueso, o sea, bien grueso, no estaba delgadito, no estaba chiquito, ese árbol está grande, se viene ese aire así, viene así con mucha tierra y bien feo. Pues, ay Dios. Bueno, a mediación del Rosario se partió el árbol en 2. Ay, Dios. Tronó, se abrió. Completamente. Se escuchó un estruendo así. ¿Y qué fue? El árbol se partió en 2 ese árbol del Rosario de... Ay, Dios. Estábamos todos, nos quedamos asustados viendo.
¿por qué pasó eso y por qué pasó eso? Enseguida que se rompió ese árbol, se quedó todo quieto, los árboles quietos, o sea, se quitó aquel aire, se fue la nublación. Habla poco. Pregúntale a tu tía Alma. Que mucha, hay que nos diga mi tía Alma si que ya participe diciéndonos esa historia. Esa historia. Ay, que me dio escalofrío. Ay, que Él sufrió mucho. Mi primo, bueno, ahí aparte de eso, en una ocasión de que yo les contaba a ellos que en una ocasión que fui yo a jugar ahí lotería con ellos y que me quedaba hasta las 3 de la mañana, entonces había un hombre, porque era un hombre, el que le hablaba mucho a Madelia del baño. Y eran como las 3:30 de la mañana y mi tía Marta lo único que ella hizo, me agarró y me dijo, no es contra nosotros, porque yo me iba a levantar. Dije, yo me voy, vámonos, que vamos para la casa de mami. Y ahí cuenta Socorrito que ella, cuando estaban los niños chiquitos, que el niño de ella, el niño grande, nunca quería dejar sola a Priscila, nunca. O sea, Priscila dormía en el portabebé o adentro del corralito y el niño siempre estaba ahí con ella, o con ella en el patio, o estaba entrando y saliendo, pero nunca quería dejarla sola, ni a ella ni a Priscila. Y dice que ahí ellas veían en el patio, en la plaza de enfrente, como un hombre, dice, pero te quedabas así porque veías a un hombre, como que lo veías en una parte y de pronto se desaparecía y lo veías en otra, pero en cuestión de segundos. Pues fíjense que yo les voy a decir que ese hombre de negro, yo pienso que es algo, pero no sabría decirles qué. Pero ese hombre seguía a mi papá. Mi papá platicaba siempre. De repente mi papá empezaba a gritar cuando todos estábamos dormidos. Mi papá comenzaba a hacer un sonido, un sonido con su garganta muy curioso, como cuando quiero gritar y no puedo. Así bien curioso, así como que rezaba, como una oración, algo así. Y íbamos y nosotros le decíamos, papá, ¿qué tiene papá? Y despertaba molesto a mi papá. Y como mi papá era muy mal hablado, decía, es de hijo de su quién sabe qué tan madre, que no sé qué quiere. ¿Quién, papá? Aquí no hay nadie. Sí, ¿cómo no? Nos platicaba mi papá que ese hombre él sentía cómo se sentaba en la orilla de la cama donde dormía mi papá y luego quería morderle la mano. Ay, Dios. Y nosotros llegamos a ver a mi papá con la mano, a quererla bajar, y lo llegamos a ver como que alguien se la quería meter a su propia boca. Pregúntale a los muchachos. ¿De veras? ¿En serio? Entonces, siempre ya nosotros no nos asustábamos porque ya era usual escuchar a mi papá, que él gritaba así. Decíamos, mi papá tiene pesadillas, y nos levantábamos asustados. Papá, ¿qué tiene? No tiene nada. No hay nadie, papá, ya, levántese. No hay nadie, mire, no hay nadie. ¿Cómo no? Y lo veíamos como toda su piel erizada, de donde tenía miedo, estaba asustado. Y yo me acuerdo que una vez mi tío Cali te platicó que él dormía con Huelito y que él sentía cómo se metía una persona en medio de los dos. Sí, y les voy a contar un día. Yo no sé de qué tamaño ustedes han visto los sapos. No sé, pero yo les voy a decir de qué tamaño yo vi un sapo. Todos lo vimos. Miren, en casa de mi papá, como está como a 4 cuadras del río Pesquería, había un hoyo, y en ese hoyo había un sapo. No sé si han visto los sapos, esos que tienen, que son macetas, pero grandes, grandotes, de ese tamaño. Estaba un sapo metido en un hoyo ahí.
pasillo. En el pasillo de la casa de mi papá. Grandísimo, daba horror ver ese animal tan grande. Entonces, con mi papá, sí creo, mi papá, como el animal nos asustó mucho a nosotros, mi papá lo mató. Ahí no lo mató, ¿saben qué? Lo atravesó con una varilla, estaba grandísimo aquel animal, ¿eh? Mi papá escarbó, para poderlo sacar, escarbó, lo sacó, el animal estaba enorme, ¿eh? Y no se murió. Papá lo atravesó, se le veía la varilla de lado a lado y no se murió el animal. Tuvieron él y un compadre que se lo llevaron al río y en el río lo mataron porque el animal estaba grandísimo. No debe haber tenido ahí escondido el animal. Estaba enorme. Sí, yo me acuerdo de ese animal enorme que estaba enorme. Me acuerdo que no era una varilla, mami. Mi abuelito tenía unas banderillas de un torero que se le regalaron. Sí. Y él con esa banderilla atravesó el sapo. No me lo van a creer, pero el sapo de las loterías de hace años, no de las de ahorita, porque son un sapito así, no. Que tenía hasta manchas negras en el lomo y el hocico lo tenía como que rojo, como que muy extraño. Estaba horrible el animal. Ahí en la casa de Wally, eventos así de que yo les dijera, a mí me pasó eso de lo de las cadenas, pero hubo tiempos en el que tú pasabas y en la recámara del centro sentías bien gacha la vibra. Porque después de que murió abuelita, ¿tú te acuerdas de las imágenes que aparecieron en las esquinas del cuarto? Sí. En las esquinas del cuarto en las esquinas del cuarto de mi abuelito, de pronto que murió mi abuela, tuvieron que volver a pintar ahí porque alguien entró y en el rosario, que fue en el rosario de mi abuelita, de mi abuela, y volteé a la esquina y se veía claramente la cara de un demonio. O sea, en serio, como si alguien hubiera hecho adrede con un gis ahí la cara de un demonio. Fue algo que les juro que mi mamá, váyase para allá, no nos dejaban entrar, a ver. Uno pues estaba chiquillo, sí estaba chiquillo, cuando mi abuelita tenía que 8 años, 7, 8 años más o menos, yo no me acuerdo, estaba chiquilla. Y no nos dejaban entrar precisamente para ver porque era demasiado evidente lo que se veía ahí. Lo pintó por ahí, no sé si mi tío Berma o mi tío Martín, no me acuerdo. Lo pintaron y a los pocos días volvió a salir. Entonces lo que hicieron fue que le levantaron el techo de arriba, levantaron todo lo que había y impermeabilizaron y no sé qué tanto hicieron ahí y volvieron a pintar y fue de manera que ya no se volvió. Les voy a contar una cosa de una vecina de ahí, no voy a decir nombres. Bueno, les voy a contar una cosa que todo lo que yo les cuento es verdad, lo juro que es verdad y tengo testigos vivos. Miren, en una ocasión una vecina, cuando nosotros nos cambiamos ahí, yo vivía en Escobedo y yo tenía 14 años. Y nos juntábamos mucho con la señora era joven y nosotros estábamos chiquillos y ella tenía muchos niños. Y un día nos contó que a ella se le había muerto una niña, tenía la niña 2 meses, 1 mes, algo así. Y dice que ella tenía en su casa muchos arbolitos de plátano, muchos. Y le llamaba a uno la atención eso, el fresco que estaba ahí todo. Y ahí nos juntábamos a jugar. Entonces un día ella lo dijo, ay, es que esto me trae a mí malos recuerdos y los voy a cortar. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué los vas a cortar? Dan bastante sombra. No los cortes. Y dijo, no, les voy a contar. Y nos contó, ya más grandecita nosotros, nos contó que a ella se le había muerto esa niña. Porque un día se quedó dormida y dice que a esa niña
se la quitaron, se la sacaron las brujas, que sí era cierto que existían, dice, porque a mí me sacaron a esa niña, y dice que a la niña la encontraron ahí abajo de los plátanos con un moretón en el ombligo. En el ombligo. La cuestión es que ella platicó que esa niña, cuando pues la encontraron ya casi muriéndose, se la llevaron al hospital. La cuestión es que la niña, todo el mundo estaba dormido, no supieron qué fue lo que le pasó, pero ella dice que fue una bruja. Se la llevaron y la niña casi no tenía sangre. Ay, ¿a poco? Le habían chupado. Eso platicó ella. A ella le pasó. Y yo le decía, si a ustedes no se salgan muy tarde y no se duerman con las puertas abiertas, porque yo los he visto. He visto la casa de mi compadre con las puertas abiertas. Y aquí sí hay brujas. Aquí sí hay brujas. Y le decía ya, ay, no, esas son puras mentiras, porque estábamos chiquillas, ¿verdad? No creíamos, pero ella me contó eso, de que a esa niña ella se la chuparon. Ahora sí que se la chupó la bruja. Ahora sí que quedó esa que se la chupó la bruja. La señora todavía vive. ¿A poco? Ah, ok. No sabía. No, sí, hasta dice que dice. Nada, me dijo el nombre acá porque no podemos aquí sacar nombres porque luego después hay problema. Entonces no se vale decir nombres. Bueno, pues aparte de todo eso, o sea, nosotros, yo sí creo en la brujería, porque tanto existe el bien como existe el mal. O sea, ese es un hecho así de que no puedes hacerte ahora sí que de la vista gorda, porque tantas cosas que nos han pasado, tantas cosas que hemos vivido. Cuando vieron el esposo de Doña Coco. Ah, sí, ya, que fue un 10 de mayo. Sí. Mi mamá, ahí en la casa de Dora Guevara, en el patio ese que yo les cuento, que nos pasaron muchas brujerías. Nos pasaron muchas brujerías ahí. Ya nos había dicho a Angie y a mí que no nos estuviéramos asomando para atrás de la casa. Atrás de la casa estaba donde estaba el sultán, y luego estaba un terreno baldío, ya les conté la desde el sultán, y enfrente del terreno baldío estaba la casa de Chita, ¿le decían ahí? No me acuerdo, pues sí, creo que le decían Chita a la mujer de ahí. Entonces, en 10 de mayo, pues le llevaron mariachi los hijos. Entonces nosotros, mi hermana y yo, pues andé mitoteras. Mi mami tenía unos tambos, no sé qué eran, no baños, ¿verdad? Grandotes, pero enormes, que tenían industriales, yo creo. Y mi papá le había llevado unos, ¿cómo se llaman? De esos multipanel, cortados a la medida. Entonces, total que hacían una torre que en donde nosotros nos podíamos subir y ver claramente hacia atrás. Entonces estábamos bien emocionadas, mi hermana y yo, viendo ahí que le estaban cantando a la señora, porque pues era 10 de mayo. Y apenas estaban construyendo el segundo piso de la casa de Doña Coco. Y el esposo de Doña Coco tenía poco de haber fallecido. Que de hecho incluso al señor lo velaron ahí en la casa de la señora. Y mi papá no quiso que pasáramos ahí nosotros eso, porque él sabía que nosotros éramos muy asustadizos. Como él no creía en fantasmas y todo ese rollo, van a ver esto y ella se va a asustar. Cuando llorara la gente. Sí, cuando llorara la gente. Entonces nos fuimos nosotros, no me acuerdo dónde nos fuimos de vacaciones, creo. No sé. Nos fuimos a la playa. Nos fuimos a la playa. Total que estábamos mi hermana y yo, así que pues ahí bailando, ¿no? Pues el mariachi yo que quería bailar y la chingada. Pues estábamos las dos muy atentas. Entonces mi hermana estaba para el lado de la casa de Doña Coco y yo de este lado. Y nos dijo mi mamá que se bajen de ahí porque se van a caer. Yo no sé, ya es bien noche, las van a asustar. Y mi mamá se metió a la cocina porque no estábamos ahí solas. Mi mami estaba despierta con nosotros. Entonces no le hicimos caso, desobedecimos la orden de mi mamá. Y de pronto, después de 2-3 canciones, mi hermana voltea para las escaleras, volteo yo también. Y nos dice un señor enredado en un jorongo, o no sé, en una cobija, en un jorongo, no sé qué chingados era. Y nos dice, buenas noches. Traía un sombrero, sí, traía un sombrero, esos como los que traen los eloteros, así, bueno, de antes, o sea, ahora, ¿no?
y un sombrero y guaraches. Traía guaraches, a mí no. Y el señor usaba El guaraches. señor usaba guaraches y sombrero. Entonces, en ese momento que él nos dice, buenas noches, y las dos contestamos al mismo tiempo, buenas noches. Entonces volteé a mi hermana y me dice, don José, así se llamaba el señor, que nos bajamos las dos hechas madre, ¿no? Porque lloré, mami, don José, mami, ¿cuál don José? Don José ya se murió. Nos dieron unas nalgadas bien puestas, primero porque estábamos en peligro, porque estábamos casi 3 metros del piso y brincamos del miedo. Y entonces mi mamá al siguiente día va y le dice a doña Coco. Entonces mi mamá le dice, ay doña Coco, pues... Echar agua bendita porque el señor andaba ahí penando, que me había asustado a las niñas. Y la señora me dijo, ay no, pero ¿cómo cree? Y entonces después yo platiqué con una hija de ella y dijo que sí, que ahí se aparecía su papá. Ay, Jebús. Sí, ahí se aparecía. Jebús. No sé si todavía viva Quito, no sé, pero decían que ahí se parecía a José. Ay, no. Pero en serio, o sea, la persona que nosotros vimos era idéntico a don José. O sea, no te podías hacer otro lado porque en la casa vivía Milo, doña Coquito Coco y María Elena y Chabela. O sea, eran personas que eran de saludarnos todos los días, de buenos días, buenas tardes, de platicar con ellos. Entonces era imposible que te confundieras y pensaras que era otra persona la que estaba ahí. Sí. No había manera, vaya. Aparte el señor siempre andaba así. Exactamente, sí. Y el señor vendía elotes, Sí, vendía elotes. Por eso les digo, traía un sombrero elotero. No es una grosería ni nada por el estilo. De hecho, aquí en Nuevo León hubo un tiempo por allá en los 90s en que se puso muy de moda traer sombrero de elotero. ¿Sí te acuerdas de eso? Se puso de moda, andan todos como pendejos con sombrero de elotero. Pero bueno, cada quien sus gustos. Entonces, o sea, imagínense ustedes todas las cosas que nos han pasado. Digo, estas historias que les estamos contando, mami y yo, algunas yo ya se las había referenciado. Otra le decía, se las voy a contar como yo me acuerdo, pero lo voy a preguntar a mami porque en realidad son cosas que a mí me pasaron cuando yo era niña. Entonces yo no me acuerdo. Yo les conté de alguna vez que fuimos de pesca con papi y con mi tía Lupe y con mi tía Noemí y que vimos brujas en el río. Sí, Estaba vimos, chiquito. En el río. En el Salado. En el Salado. Sí, estábamos hacíamos campamento y fuimos de pesca, nos llevábamos a todos los chiquillos y hicieron campamento y todo. Y de un lado, o sea, nosotros de un lado y del otro lado se escucharon bastantes perros. Primero perros y luego vimos cómo se prendieron, pero una hoguera grandísima, bien grande, aluzaba mucho y bastantes personas de negro, pero arriba de donde estaban esas personas, primero vimos bastantes lucecitas como lumbritas volando, como fogatitas. Sí, y luego vimos, después vimos, ya no queríamos voltear y cuando volteamos había bastantes personas de negro alrededor de esa lumbre. Pero estaban nosotros de un lado del río y ellos de aquel lado. Entonces tu tío y tu papá dijeron, no, ya vamos a meternos, ¿ya viste, compadre? Dijo, sí. Dijo, no, me vamos a meternos, que sé qué será. O no, y el señor pues este señor no le tiene miedo a nada. Y dijo, no, pues yo aquí me voy a quedar y yo voy a seguir tomando, pues que yo vine a eso y que no sé, yo ahorita me voy a ir a pescar y que no sé qué tanto. Pero se oía cómo aullaban los perros. Había perros ahí, como que los mataban, los golpeaban, no sé. Ay, bien feo. Bien feo. También les conté yo, mami, ¿te acuerdas aquella vez que veníamos de San Fernando de visitar a mi tía Vicky cuando andaban de moda los narcos satánicos? ¿Verdad que sí? Sí. Y yo me acuerdo que estábamos chiquillos todos, ¿no? Ya estaba Vicente también. Sí, ya estábamos. Ya estábamos y veníamos de... ¿Qué carretera es? China, Nuevo León. No, es así que China, porque te nos vienen, nos caen aquí a que nos pagan la del COVID. Entonces resulta que veníamos y se nos ponchó una llanta. Veníamos en caravana, eran 3 carros.
y se le ponchó la llanta al carro, al que traía mi tío Javier, que lo estaba viendo Paquito estaba, todavía no nacía Paquito, mi tía estaba embarazada de Paco. Y me acuerdo que nos dejaron ahí y porque ellos se fueron a traer una llanta. Se fueron a un poblado ahí cerca. Sí, estábamos cerca de Méndez. Entonces resulta que iba cayendo la tarde y pues mi mamá pues no se iban a tardar porque ya nos habían dicho que teníamos que irnos rápido por esa carretera porque estaba muy de moda. Estaba peligroso, estaba muy de moda eso de los narcos satánicos. Entonces resulta que estábamos cerca de una loma, ¿sí? Y estando ahí, nosotros jugando con tierra y todo el rollo. Sí, ahí. De pronto empezamos a escuchar música, no música, como tambores. Empieza a caer la tarde y se empiezan a encender como antorchas rumbo hacia la loma. Y luego en la loma se ve una alumbradota y luego empezamos a escuchar gente gritando. Y luego empezamos a escuchar el llanto y el grito de una mujer. Bien feo. O sea, estaban mi tía Norma y Chapis y Bancha, me acuerdo, con los niños allá en el otro carro, como a una cuadra donde estábamos nosotros, y corrieron para acá y nos metimos todos arrequintados en una camioneta porque estábamos todos bien asustados. Y en eso que llegó mi papá y pusieron rápido la llanta y nos fuimos. Nadie tocó el tema de ese rollo que nos había pasado ahí, pero en realidad, sí, como les digo, así como hay personas que hacen bien, también hay personas que hacen males. O sea, de que las hay. No nada más a nosotros, a miles o cientos de personas que les han hecho mal, nada más porque me cae gordo, porque quiere su puesto, porque ya me dejó y no quería que me dejara, o qué sé yo. Pues imagínense, ¿no? Todas las cosas que no han de hacer las personas que de mala manera piensan, ¿no? De que, pues si no es conmigo, con ninguno, y te hacen una brujería. Y lo peor del caso es que decía mi tía Marta, mañana, que hay gente que no sabe hacer las brujerías y te hace otra chingadera. Y quedas ahí mal, o sea, quedas mal, o sea, ni la supo hacer, la dejó a medias. Y en la madre, ¿no? Se dan la madre, te dan la madre a ti y se dan la madre a él porque les cae, ahora sí que salazón. Les cae salazón. Y pues, ¿qué más? ¿No? Esa gente se dedica pues a hacer el mal de muchas maneras. Pues, ¿qué más nos puedes contar, mamá? Ay, perdón, que me dé. Mi mami ya se va a retirar porque ella ya se quiere dormir, pero yo continúo con no sé ni qué horas son, alguien que me diga qué horas son, y continúo un ratito más con ustedes porque tengo que actualizarles de algo. Ya sí, que sí, mami. Sí, ya. Yo me quedo aquí con ellos. Bueno, entonces les actualizo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les conté en alguna ocasión de el papá de un exnovio mío? Me había comentado a mí, nos había platicado de que un amigo de él o un conocido de trabajo donde él estaba en Trajo Regia, ese era una persona que en todo Nuevo León en aquellos años, estoy hablando que ya por ¿qué años sería, mami? 60, 70. Lo de que me contó don Luis, de su cuñado. Del señor que hacía las piezas de torno. 70, allá por los años 70. A mí me contó el papá de este exnovio que él había sabido de la historia porque la mamá del señor se la había contado porque pues tenían amistad, ¿no? Yo les conté a ustedes que este muchacho era un muchacho muy guapo, pero que tenía una novia, que luego él se le ocurrió irse al baile sin su permiso, y la mujer se enojó tanto que le dijo que se iba a arrepentir. Resulta que el chavo cae en el hospital y se vio muy malo, que incluso estuvo en coma, se recupera, pero quedó cuadraplégico. Entonces, no cuadraplégico porque podía mover las manos, no, nada más quedó paralizado de la cintura hacia abajo, las piernas, vaya. Entonces andaba en silla de ruedas. Pero el señor era tan bueno en lo que hacía que las empresas le llevaban las piezas para que él las hiciera en unos tornos. Él hacía unas piezas muy pequeñitas con muy exacto, vaya, en ese rollo de las piezas de torno.
Y el muchacho pues hacía estas piezas, por mucho tiempo estuvo trabajando así, pero pues el muchacho ya se sentía mal y más y así todo el rollo. Y pues resulta que el chavo se muere, pero se murió después de que le dejó ya hecha la casa a su mamá, porque él protegía mucho a su mamá. En ese inter, que el chavo estuvo en el hospital, la mujer esta que era la exnovia, fue y le dijo que efectivamente lo que a él estaba pasando pues era porque ella le había hecho una brujería, ¿no? Y la mamá del chavo, que ahora ya sé cómo se llama, se enteró de todo porque estaba escuchando, ya estaba en la habitación del hospital cuando fue esta mujer, no la vio que estaba ahí y pues se enteró de toda esta situación. Bueno, ¿cuán chiquito es Nuevo León? Monterrey en este caso, y el puño, es un puño, porque antenoche platicando yo con mi papá Luis, él me cuenta historias de miedo también, que ahorita les voy a contar una que me contó él de acá por Ciénega de Flores, que de ahí salió este tema. Y él me cuenta que él tenía un cuñado de su ex esposa, que el muchacho era una persona muy inteligente, que era un hombre muy guapo, y que se había ido a un baile incitado por los amigos de que, ay, le tienes miedo a la novia, ay, la novia te pega. El chavo dice, no, pues voy a ir. Pues resulta que el chavo se va y empieza a bailar con una chica que lo insistió mucho en bailar, nada más bailar, fíjense, o sea, son idioteces, pero bueno. Y cuando él está bailando, llega la novia, lo cacha bailando con la chica y la novia le dice, pues te vas a arrepentir. Conforme fue avanzando el relato que me estaba diciendo, me agarro yo las manos y le digo, no me diga, y este muchacho que usted me está platicando, que era su cuñado, hacía unas piezas y las hacía así para tal empresa. Y me dice, ¿tú cómo sabes si yo nunca te había contado? Le digo, porque ¿sabe qué? El papá de un exnovio mío lo conoció. O sea, imagínense ustedes, toda la vida, no toda la vida, de hace muchos años, hace 20 años que a mí me contaron esa historia, y hace 3 días me la corrobora precisamente una persona bien allegada a la persona que le pasó esto. Sí, que pues esta persona que les cuento, que falleció precisamente por un mal impuesto por brujería de una exnovia, pues era cuñado de mi papá Luis. O sea, imagínense ustedes la sorpresa que yo me llevé a ver, espérenme tantito porque voy a acomodar el celular porque ya me cansé, estoy torcida. Espérenme tantito. Ay, Dios. Espérenme porque ya me apagué la luz yo sola. A ver. Ahí está. No se asusten, soy yo, es el aire. Bueno, pues ya les digo que es, pues la historia que me contó, pues yo me quedé así como que en shock porque yo ya se les había contado a ustedes aquella vez que hablamos sobre las brujerías, porque por ahí alguien me preguntaba que si creíamos en las brujerías o que si nosotros hacíamos brujería. No sé, ya le dije yo, no, aquí no somos brujas, nadie consulta, que yo sepa ni nada, pues, pero sí creemos en que existe el mal, ¿no? Y que hay personas en que de mala onda, de mala fe, pues imponen o le ponen ahí un mal a otras personas. Bueno, les voy a contar. Mi papá Luis me comentó que cuando él era muy joven le dieron la oportunidad de estudiar en el tecnológico, en una empresa donde él trabajaba, y gracias a los estudios que él realizó ahí en el Tecnológico de Monterrey, lo impulsaron a que fuera ahora sí que el que llevara a cabo la función de administrador en una empresa nueva, y empezó a contratar gente y empezó a llevar pues ahí el control de la gente que llegaba. Él les daba la capacitación en esa empresa que estaba en Ciénega de Flores. Ahí él a veces se tenía que quedar con los turnos de la noche. Hacían bolsas de plástico, eran unas maquilas de bolsas de plástico. Entonces pues tienes tú
que ser especialmente inquisitivo con las personas que trabajan ahí, porque utilizaban guillotinas, ¿no? Entonces tenía que estar con ellos en los 3 turnos. Entonces él dice que para no cansarse o no pasar mucho tiempo desvelado y todo el rollo, dejaba a la gente trabajando en las mesas, empaquetando bolsas y demás, y él se iba y se dormía al carro. Dice que eso era de todos los días, o sea, porque yo vivía cerca de ahí del lugar, pero donde estaba la empresa, dice que tenías que bajarte de la carretera, entrar a una brecha y ya bien adentro, casi en las rancherías, estaba la empresa. Entonces dice que era de todos los días, dice, siempre llegaban los chicos de la noche, les ponía yo a hacer su trabajo, los dejaba trabajando y ya de cansancio iba yo y me dormía al carro. Así quedó. Entonces dice que en una ocasión él contrata a una persona y él vivía en un lugar de por allá que se llama Los Robalos, así se llama, Los Robalos. Entonces que el señor siempre iba, el chavo porque estaba joven, iba siempre en bicicleta. Entonces él salía en el turno de la noche, de la tarde, entraban los de la noche y él agarraba su bicicleta y se iba. Entonces don Luis le decía, no te vayas, fulano de tal, no recuerdo cómo se llama, no te vayas, hombre, en el peligro de la noche te vas entre el monte, no te vayan a asaltar o algo. Y decía, no me tardo en la bicicleta, no me tardo nada en llegar a mi casa. Pues total, el hombre se iba casi todos los días, o más bien todos los días así. Y en una de esas que le dijo, ¿sabe qué? Ya me voy temprano para que no me agarre la noche, ya muy noche en el camino. Que le dijo, ándale, sí, que te vaya bien. Y si yo me quedé ahí diciéndole a los muchachos pues que era lo que tenían que hacer y todo, para yo después cenar e irme a dormir un rato al carro. Y dice, no, pues pasó como, ¿qué te diré? Dice, una media hora, 45 minutos. Y lo veo que viene gritando y llorando sobre el camino entrando a la empresa y con la bicicleta toda destartalada, toda maltrecha. Y que le dice, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron? ¿Qué pasó? Dice, no, ¿sabes qué? Dice, iba en la bicicleta muy bien, de pronto empecé a sentir un aire muy frío. Dice, a mitad de camino. Y luego, haz de cuenta que cuando pasé por unos matorrales, alguien me sacó la bicicleta por detrás y me fui de boca. Entonces el chavo venía todo lleno de tierra, todo parecía cucaracho enharinado, me dice, que me dio mucha risa que me dijera eso. Y que el chavo, la bicicleta, dice, pues yo veo la bicicleta y efectivamente la bicicleta estaba toda destartalada, toda la llanta, toda doblada, toda bien fea. Y que le dijo, no, ya no me voy a ir para allá porque, o ahí me voy hasta mañana que amanezca porque me van a volver a asustar. Entonces que le dijo a Luis, no hombre, te has de haber caído en un pozo y no te diste cuenta, te quedaste dormido. Dijo, no, alguien me jaló la bicicleta. Que él estaba seguro que alguien le había jalado la bicicleta. Pues tal que le dijo, bueno, pues si quieres quedarte, ya le dijo que puedes quedarte en los vestidores, ahí hay unas cajas, nada más muebles, y ahí puedes poner pues algunas bolsas o algo, lo que tú quieras, para que te acuestes ahí, ¿no? Para que no la pases mal. Y así quedó. Entonces, pues la gente que estaba trabajando de turno noche, pues siguió sus labores, pues sí, pues al final de cuentas ellos que no. Y el señor fue y se durmió. Pues resulta que me dice de mi papá Luis que él cena, termina de hacer sus labores y va y se recuesta al carro. Estaba acostado con los vidrios arriba porque hacía un poco de frío. Y resulta que dice, cuando estaba dormido, empecé a escuchar muchos perros. Pero yo volteaba de reojo y veía así por las ventanas y no había nada. Y se me arañaban las puertas del carro y yo bien asustado porque de pronto empecé a escuchar que algo estaba arriba del carro brincoteando y yo bien asustada dentro del carro y no, dije yo, ¿para qué me salgo? ¿Para qué me muevo? Aquí me quedo. Y dice, no, pero sí estuvo por mucho rato que la ladradera de perros hacia dentro del carro donde estaba él, y pues que le arañaban la puerta de donde él estaba sentado en el asiento del piloto. Dice, no, pues de mucho rato se cayó eso. Dice, pero yo como quiera no me salí, ahí me quedé dentro del carro y me quedé dormido, me venció el sueño y me quedé dormido. La mañana siguiente
me levanto, ya es de día, veo el sol, allí van saliendo los chicos de la noche, iban entrando los de mañana. Dice, y salgo y no veo pisadas de perro alrededor del carro, pero sí veo los arañazos en el carro. Dice que en los costados del carro, ahí donde estaba él sentado en la puerta del piloto, estaban los arañazos, así, de lado a lado, de aquellos animales que estaban ahí rondando el carro ahí de él. O sea, dice, fue algo, dice, yo para qué te voy a echar mentiras, dice, yo pues realmente, pues no me esperaba eso porque pues estaba en el trabajo, la situación de miedo le había pasado al chavo que estaba allá adentro. Y dice que en realidad, o sea, el chavo dice, ¿sabes qué? O sea, me toca tarde, yo aquí me quedo. Si me toca de día, pues bueno, pero de tarde no. Y era un temor terrible, terrible, terrible lo que pasaba a esta persona. Pues imagínense ustedes, ¿no? Hay que creer que en realidad hay cosas que no podemos manejar, que no podemos ver, que a simple vista dices, no creo que me vayan a hacer daño, y a final de cuentas, de las personas que menos piensas que te va a hacer un daño, esa es la que más te puede dañar. Eso es de veras realmente increíble, y aunque ustedes no me lo crean, hay veces en que yo también pienso que cómo es posible que una persona a la que confiaste mucho, o una persona a la que quisiste mucho, o una persona a la que acobijaste o ayudaste, y termine pues haciéndote un daño de estos. ¿Por qué les digo esto? Porque vi recientemente, estaba viendo aquí en el video, en el celular, pues que recientemente, antes de que empezara todo este rollo de lo del COVID y todo ese rollo, que habían encontrado, o que se había incrementado el encontrar en los panteones muchas cosas de brujería, muchas cosas de brujería. Ahora que yo estoy acá en Monterrey, por ahí, la semana pasada, mi primo Jordi me decía, vamos a un panteón. Ahora que ya estoy acá en Monterrey, muy probablemente sí vaya a ir yo a un panteón a hacer un pequeño video. Por ahí voy a tener que conseguirle unas lámparas que sean de esas de pila para poderlas cargar y sacar un permiso. Más sin embargo, Jordi, pues vamos a tener que esperar a que pase esto de la contingencia, porque si antes no quería arriesgarlos, pues ahora menos, ¿verdad? Porque pues ahora está este rollo de lo de la contingencia, y pues no me gustaría por ahí que sufriéramos algún percance, ni en el panteón que nos vayan a decir algo o a asaltar porque están en lugares medio retirados, ni tampoco pues algo de contagio ni nada de esto. Ojalá y que podamos recuperarnos rápido de esta situación de la contingencia, pues para yo poder salir los fines de semana a entrevistar gente, a la casa de personas que me inviten, que me digan que pasan cosas de misterio, pues hacer el directo ahí en el lugar donde están pasando los hechos. Ahorita yo me la voy a pasar así, les reitero, no hice programas entre semana ni nada por el estilo, porque todavía no vienen a arreglarme el internet. No sé qué chingados le tienen que hacer, y ya tienen desde hace 2 semanas que vienen y no vienen. El día de hoy hablé yo con ellos y les dije pues que ya me hablaran la neta, si esto va a funcionar, y si no, pues para decidir yo y contratar otro internet, pues porque yo quiero hacerles videos de cosas que de lo que vamos a hablar, vaya, lo que estamos acostumbrados, porque nada más los tengo en Facebook y con la camarita así, créanme que no estoy muy a gusto que digamos. Pero bueno, ya será más adelante que esto se componga. Hoy lo voy a dejar por aquí, hoy es viernes, hasta el momento lo voy a dejar aquí. Voy a tratar de, no sé, a ver si hablo con mi hermana y le digo que me grabe algunos relatos, o si ustedes tienen algunos relatos que decirme, díganmelos, yo sabré cómo me las ingenio para grabarlos en mi tablet y ponerlas aquí en vivo para comentarlo entre nosotros, y pues ya no ciclar tanto a mi mami porque la estoy desvelando y ya no quiero desvelarla tanto. Yo que más quisiera que se quedara conmigo todo el rato aquí en el programa, pero en realidad pues no puedo porque ella tiene que ir a dormirse temprano. Bueno, entonces pues yo también me despido el día de hoy. Mañana regreso con ustedes. Supuestamente los detalles me dijeron que ya mañana me lo arreglaban, a ver si es cierto, y ya no abandonar tanto a mis chicos de allá de YouTube y tampoco a los de Twitch, que ya saben que se me cae el pelo con los de Twitch, pero también los extraño. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta el día de hoy. Espero que les estén pasando bastantes cosas de misterio ahora que están todos guardaditos en su casa, para que cuando yo regrese a que tenga el teléfono desocupado, ustedes me hablen y me cuenten sus historias.
Les agradezco a las personas que estuvieron conmigo escuchando el relato de La Llorona en Relatos de Ultratumba. El día miércoles a las 10 de la noche empezó el programa y yo entré por ahí a las 10:30, 10:20. Espero que igual, si el señor Jorge me está viendo, le mando un saludo hasta allá, hasta Tijuana. Y pues le agradecemos que nos haya usted dado pues la oportunidad de estar participando con nuestro relato ahí en su programa, bastante visto y escuchado allá por el lado de Baja California y en Estados Unidos. Yo los quiero mucho, no me resta más que decirles que se cuiden, acaten las órdenes, por favor, de lo que es la Secretaría de Salud, pongan atención, resguarden a sus hijos y a sus personas mayores, porque son las hasta el momento, hasta donde yo sé, pues las personas más vulnerables a este nuevo reto que nos estamos enfrentando, que es el COVID-19. Yo los quiero mucho, que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 10. Voy a empezar a las 10 de la noche igual para salir temprano y pues que ustedes puedan disfrutar más. Los quiero mucho, les recuerdo, yo soy Carla y sí, sentí miedo, mucho miedo.